Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Mario Pentón por aquí, con muchísimo placer estoy con ustedes. Me acompaña, como cada tarde, el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración de Gallardo Lo Firme. Y vamos a estar hablando acerca de un importante acuerdo al que ha llegado el gobierno de los Estados Unidos para deportar inmigrantes. Y van a comenzar justamente esta semana. Déjenme darle la bienvenida al abogado y entramos en materia. Gracias a todo el que se va uniendo a la transmisión. Gracias como siempre por compartir. Siempre les decimos que es una manera en la que nos ayudan a llegar a muchas más personas. Un fuerte abrazo a todos los que se están conectando a esta hora. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. He tenido una mañana bastante ocupada con esto de las bases chinas y demás, pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Hay un acuerdo al que acaba de llegar el gobierno de los Estados Unidos. Es un acuerdo con el gobierno panameño y de esto se venía hablando desde hace un rato para deportar a inmigrantes, específicamente para deportar a aquellos inmigrantes que cruzan el tapón de Darién o la selva de Darién. El acuerdo, del cual hubo una conferencia de prensa hoy a la 1 de la tarde, este servidor estuvo ahí, contempla que el gobierno de Estados Unidos va a pagar por los vuelos de deportación. El gobierno de Panamá, ya ustedes saben, siempre ha dicho que no tienen como dinero suficiente, ¿no?, para ponerse a deportar a todas esas personas que cruzan la selva de Darién. Y el gobierno de Estados Unidos se ha ofrecido a pagar por esos vuelos de deportación. Estamos hablando de nada más y nada menos que la asombrosa cifra de más de 500,000 inmigrantes que pasaron el año pasado por esa selva de Darién. Entre ellos cubanos, muchísimos venezolanos y por supuesto del resto de Latinoamérica e incluso de lugares fuera del continente, que es lo que más le preocupa a los Estados Unidos, de lugares como China, de lugares como la India, de lugares como los países musulmanes del centro, lo que eran antes las repúblicas exsoviéticas, ¿no? Que se le llama de los STAN, es decir, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. Entonces, han llegado a este acuerdo y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho hoy justamente que van a comenzar, y lo leo textualmente aquí, Eric Jacobstein ha dicho que van a comenzar lo antes posible los vuelos de deportación hacia sus países de origen desde Panamá. Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y junio de este año, unas 174,000, es decir, la mitad de año, 174,513 personas transitaron la selva de Darién. De ellos, 113,000 eran venezolanos, 12,300 ecuatorianos, 11,219 colombianos, 10,348 chinos, 9,980 haitianos, 1,700 personas de la India e incluso unos 400 cubanos, entre otras nacionalidades. Así que creo que es un tema importante, es un tema que va a cerrar todavía más todo este flujo migratorio que hay a lo largo del continente. Luego está el tema de México. México está reforzando su política también con el tema de la inmigración. Para que tengan una idea, desde la orden presidencial de Biden, quitando el asilo en la frontera, se ha disminuido la cantidad de inmigrantes según cifras oficiales. Repito, son cifras oficiales, no son cifras que esté dando yo ni que sea una elucubración de nadie. Cifras oficiales, 40%. Esto es lo que está diciendo la Casa Blanca. Así que, y ya hemos visto, ayer mismo veíamos aquí un caso de una persona a la cual le hicieron un miedo creíble y enseguida la estaban deportando. Abogado, ¿qué le parece esto? Bueno, definitivamente algo que el gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer hace rato, que es controlar la inmigración a través de Centroamérica. Y eso, y Panamá es un punto de acceso súper importante para toda Sudamérica. Todas estas personas que cruzan la selva de Darién y llegan a Panamá y siguen camino. Y esta es la única forma que Estados Unidos siempre ha logrado de controlar la inmigración, pagando a todos estos gobiernos de Centroamérica. Exacto, en este caso estamos viendo clarísimamente la presión por parte de México y la presión a Panamá. En este caso, Panamá ya dijo, ok, ustedes pagan los vuelos de deportación y yo me encargo de deportar. Y van a empezar esos vuelos de deportación. Esto no había pasado
antes desde Panamá, específicamente con el tema de la selva de Darién. Yo sé que constantemente el gobierno panameño siempre dice, vamos a cerrar la selva de Darién, vamos a cerrar la selva de Darién, y el flujo continúa. Pero específicamente en estos 3 últimos años hemos visto una riada de personas, y eso definitivamente está preocupando, y sobre todo es un gobierno que está a punto de unas elecciones. Exactamente. Veo muchas preguntas por aquí relacionadas con el tema de la I-220A, I-220B. Aclaración importantísima, subrayado en mayúscula. Si usted tiene una I-220A, no tenga miedo, no le están, usted no lo van a deportar, no le haga caso a los que quieren echarle miedo y decirle que los van a deportar. Si llega este presidente, si este otro presidente lo va a hacer, no lo pueden deportar. ¿Por qué, abogado? Porque si usted tiene una I-220A, usted tiene un permiso condicional de estar en este país. Aparte de todo eso, usted está protegido por las aplicaciones que usted ha hecho para mantener su estatus legal en Estados Unidos. Si usted tiene un permiso de trabajo, si usted basado en su asilo, en su ajuste, usted está protegido. Hasta que no se tomen una determinación en estos casos, usted no puede ser deportado de los Estados Unidos. Como siempre le digo, muchas personas, conozco muchas personas que no hicieron asilo con I-220A, decidieron no hacer asilo, decidieron apostarlo todo a la ley de ajuste cubano, otros aún están esperando. Esas personas que no tienen ningún remedio sí pueden tener riesgo de cuando sean detenidos o reportarse en ICE, corren riesgo. Ahora, de igual manera, si tú eres alguien que eres I-220A y decidiste no hacer asilo, pero tienes una fecha de corte para el 2027, a ti no te pueden deportar hasta que no vayas a esa corte y el juez toma la determinación que tú eres alguien que no tienes ningún remedio para quedarte en este país. Es decir, hay protecciones. Un I-220A básicamente no estás en peligro de deportación si todo está bien. Ok, entonces, eso es I-220A. Vamos a los I-220B. ¿Qué pasa con los I-220B y qué opciones hay? Y esto lo estoy recalcando, y yo sé que lo he dicho con anterioridad, pero es muy importante porque la gente enseguida se pone a escuchar a quien sea y vienen después con el miedo y la zozobra. Adelante, abogado. Bueno, de los I-220B hay tres grupos de personas que generalmente se ven en la gran mayoría. Número uno son las personas que pierden miedo creíble en la frontera y los liberan. Para la I-220, con I-220B, la I-220B es una orden de supervisión. Tú tienes que supervisarte regularmente para decir que todo está bien, que tú estás cumpliendo, puedes trabajar. En el momento que tu país te acepte en esa supervisión o antes te pueden ir a buscar. Ese es el primer grupo de personas. Estas personas que perdieron miedo creíble, opciones muy limitadas, pero es importante saber que sí existen las opciones. Ahora, no basado en este miedo creíble, basado en otras opciones, tal vez peticiones familiares y demás. El otro grupo de personas que hemos visto con I-220B son personas que perdieron sus juicios de asilo en detención. Muchísimas personas del MPP, muchísimas personas que han perdido juicios de asilo ahora y los liberan porque sencillamente no los deportaron. Estas personas corren el riesgo. De igual manera, muchas personas del MPP que se pueden hacer moción para reabrir, muchas personas que tienen peticiones familiares y se puede hacer una moción para reabrir basado en esta petición familiar. Solamente tiene que hacer las cosas a tiempo, no cuando ya está detenido mandarse a correr, porque sí corres el riesgo. Y el tercer grupo de personas que hemos visto con I-220B, estas órdenes de supervisión, son personas que procesaron mal, es decir, balseros en la gran mayoría. Y sí tiene remedio, mucho más fácil que las otras personas. ¿Por qué? Porque podemos pedir parol, hemos conseguido muchísimos paroles, podemos hacer asilos, hacer un asilo afirmativo, aunque técnicamente tú no califiques para asilo, podemos hacer un asilo afirmativo y esto te va a proteger. Ya después tendremos que hacer el argumento frente al oficial de asilo de que te procesaron mal y entonces él va a tener que arreglar el error. Pero estos son la gran mayoría de personas que hemos visto con I-220B. Sí es importante que sepan que hay opciones. Es un análisis caso a caso, pero es difícil evitar que te deporten cuando ya estás detenido y va a salir un vuelo de deportación la semana que viene. Es bien difícil porque hay que hacer muchísimos procedimientos, inclusive para hacer un stay or removal, que es este paro de deportación. Uno de los requerimientos más importantes para presentar el paquete en Miramar y que ellos te lo acepten es que tú tienes que tener o un pasaporte válido o una aplicación de pasaporte. Muchas personas llevan años aquí en Estados Unidos y no tienen ni pasaporte. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una aplicación de pasaporte si ya estás detenido? Es decir, muchos factores que se están jugando en juego, están jugando con su libertad y definitivamente Cuba está aceptando a las personas. Así que mucho cuidado, no esperen a última hora para buscar un abogado.
Cuba está aceptando a las personas y está diciendo que están abiertos a recibir más deportados. Gracias a todos los que han estado compartiendo el video. He visto que aquí en TikTok casi llegaba a 1000 personas conectadas, así que gracias por eso. Gracias a los que están a través de las demás redes. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, la conferencia de prensa, como les decía, fue hoy, la conferencia de prensa que dio el Departamento de Estado explicando este nuevo acuerdo. Y lo que dijeron es que efectivamente esta semana próxima van a comenzar ya estos vuelos de deportación, lo cual quiere decir, mucho ojo, estas personas que andan haciendo estos recorridos son ilegales, estos recorridos, y pueden ser deportados a sus países, específicamente a Cuba. Entre Panamá y Cuba hay acuerdos de deportación. No sé exactamente cómo está la situación con Venezuela, pero estoy convencido que el régimen de Maduro, a cambio de unas monedas, va a hacer lo que tenga que hacer. Ok, vamos a las respuestas de toda la audiencia, las preguntas, que hay muchísimas. Visas B1, B2, con más de 2 años en proceso administrativo, ¿alguna recomendación, por favor? Desafortunadamente las opciones son bien limitadas ahí. Si cumpliste con los requerimientos, si mandaste toda la evidencia que te pidieron, solamente hay que esperar. Hacer presión, mandar email, llamar a la embajada, pero fuera de ahí ellos tienen jurisdicción para hacer sencillamente lo que ellos quieran. Yaliet, y que está en TikTok, y mucha gente que me está preguntando aquí a través también de las demás redes sociales. ¿Qué está pasando con CBP One? Bueno, resulta que a partir de ayer tienen que hacer este requisito de tomarse la foto, que tiene que ser una foto en vivo, que tiene que permitir la geolocalización de la foto. Esto está hecho para evitar los fraudes. ¿Y qué está pasando? Que mucha gente estaba en unos grupos grandísimos de personas y ahora estas personas no pueden tomarse la dichosa foto y están teniendo problemas. Bueno, es lamentable, pero desde un principio se dijo, esto no es para que usted se una a personas que no conoce. Hay personas que efectivamente sí son familia, etcétera, y algunos han decidido no continuar el viaje y entonces tienen ese problema ahora mismo. Sí, es parte de lo que se está viviendo. Dice Andy Moraga, si un I-220A recibió residencia con USCIS, tiene que haberla obtenido por un cambio de estatus internamente a parol. ¿Por qué no pueden viajar a Cuba? Pregunta. La razón por la que la obtuvo no la sabemos nadie. Puede haber sido que el oficial tuvo la discreción. Como todos sabemos, los oficiales de inmigración tienen total discreción. La otorgó, estuvo de acuerdo tal vez con el argumento o tiene su propia opinión. O sencillamente internamente le cambiaron a un parol. Ahora, ¿por qué no puede ir a Cuba? Eso no es así exactamente. La persona puede ir a Cuba, es una decisión personal. Estados Unidos no le va a prohibir ir a Cuba. Estados Unidos no te va a prohibir viajar si tienes residencia. Lo que sí tienes que saber es que Estados Unidos te puede prohibir entrar si tú cometiste fraude. Y un fraude es haber dicho que tú eres perseguido en Cuba porque hiciste una aplicación diciendo que tú habías sido perseguido en Cuba y que tenías miedo de regresar a Cuba en la petición de asilo. Entonces después de montarte un avión y fuiste a Cuba. Eso ya son decisiones personales. Y es algo que hemos dicho hasta el cansancio y que hemos explicado hasta el cansancio. Estados Unidos no tiene ningún problema. Si tú hubieras venido a Estados Unidos con una visa de inmigrante, hubieses venido pues, con una reclamación familiar, etcétera, no te hubieran dicho nada. Pero tú viniste a Estados Unidos y te dejaron entrar a Estados Unidos porque tú decías que en tu país eras perseguido. Porque aquí hay miles de guatemaltecos que quieren entrar por la frontera y tienen que demostrar persecución también. De lo contrario, no se pueden quedar en los Estados Unidos. Y así pasa, como te digo guatemaltecos, te digo de otros muchos países. Guatemala, por ejemplo, están las maras, que es terrible, son pandillas y te matan. Entonces, cuando tú dices, yo tengo miedo regresar a Guatemala y te dejan en Estados Unidos, atrévete a ir a Guatemala y vas a ver lo que te va a pasar. Vas a tener problemas con tu residencia. Y tal vez no te digan nada esta vez cuando regreses del aeropuerto, ok, pero recuerda que tú te vas a querer hacer ciudadano, digo, si quieres hacer las cosas bien en este país. Y cuando tú quieras ser ciudadano, te vas a parar frente a un oficial de inmigración y el oficial de inmigración va a ver el asilo que hiciste, aunque lo haya cerrado, y va a ver que te fuiste a Cuba. Tal vez tú puedas decir, bueno, fui por un motivo humanitario y te la dejen pasar una vez, 2 veces. Pero si tú te vas todos los meses para Cuba, eso va a quedar ahí registrado. Y esto que les estoy contando, se los estoy contando con base, porque sé de lo que estoy hablando. Hay gente que va cada 15 días a Cuba y que después llega, no, porque es que yo, imagínate qué malos son los americanos que no me quieren dejar ir a mi país. No, brother, cada 15 días después que dijiste que tenías miedo. Ok. ¿Sabes si algún cubano con I-220A con fecha de corte ha pedido parol y se lo han dado? Sí, muchísimo. Ok. Bueno, a ver, I-220A del 22, me cerraron la corte, estudié medicina, trabajo como ayudante de cirugía, ¿me recomienda pedir un parol?
Por supuesto que sí. Perfecto. Seguimos por aquí. No se sabe nada de la aerolínea Wingo. La aerolínea Wingo es, te voy a, Ani, te voy a decir algo que realmente a mí me ha molestado la manera en la que se comunican, porque es que no se comunican. Yo les escribí, yo les he llamado, yo he intentado de todos los medios habidos y por haber para comunicarme con esa aerolínea y que den una respuesta a todas esas personas que tienen como locas en Cuba. No responden, no responden, ni una sola palabra, ni un nada, nada. Ni un comunicado. Por lo menos Bianca me mandó el comunicado. Esta gente ni un comunicado, nada. Es algo así como si no existieran. Tremendo, de verdad. De verdad. Realmente los cubanos somos un país y somos un pueblo completamente desprotegido. A nadie le importa y como ven que ni al mismo gobierno le importa, el gobierno lo que hace es enriquecerse y vivir de ti, pues todo el mundo quiere vivir de los cubanos. Bueno, saludos Dayi, saludos Lulú. Buenas tardes, gracias por la sintonía, gracias por ser miembros del canal de YouTube, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Cómo y dónde puedo pedir un parol si tengo una I-220 abogado? Bueno, ¿cómo se pide a través haciendo una solicitud por escrito a ICE? Se le pide a ICE que tenga jurisdicción de tu caso. ¿Dónde? A ICE. Por ejemplo, Miami, Miramar. Si vives en Orlando, ICE de Tampa. Si vives en Dallas, el ICE de Dallas, es decir, a la oficina de ICE que tenga jurisdicción sobre tu caso basado en tu dirección donde tú vivas. Haces una solicitud por escrito argumentando las razones humanitarias y el beneficio público o los errores en procesamiento de tu caso con evidencias bastante y siempre argumentado por la ley. Entonces, cuando tengas todo eso listo, se lo envías a ICE. Capo 10. Me aceptaron el parol humanitario para mi hermano, pero él tiene un pasaporte nuevo. Subimos la foto y justo estábamos esperando hace 10 días. Nos abrieron hoy el caso de nuevo y nos negaron el caso. ¿Qué podemos hacer, abogado? Wow. Desafortunadamente, volver a aplicar. Es lo único que se no se puede hacer nada. Si tengo orden de deportación y estoy casada con un ciudadano, ¿igual me pueden deportar para Cuba? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hemos visto miles de casos, cientos de casos aquí con historias bien fuertes, bien tristes, personas trabajadoras, honestas, con hijos en camino y han sido deportados. Así que búsquese, y esta es la recomendación para las personas que tienen I-220B, busquen asesoría legal, búsquese un abogado, eso es importante, no lo deje de la mano, porque cuando usted menos se lo espera, llegan, y yo he escuchado historias tremendas, ¿no? Y no es por echarle miedo a nadie, pero he escuchado historias de que tú no lo estás esperando y llega ICE a tu trabajo, no a tu casa, a tu trabajo, y cuando tú llegas a trabajar, ahí te están esperando ellos, te arrestan y te llevan. Entonces, ojo con eso. Ok, mi pasaporte vence en el 2026, pero la famosa prórroga de 2 años yo no la he hecho. Si quiero viajar a Cuba, todavía hay que prorrogar cada 2 años. No, ya eso se eliminó. El régimen cubano ahora tiene un pasaporte que es válido por 10 años y que cuesta, no recuerdo exactamente cuánto cuesta, creo que son $150, una cosa de eso. Pero no recuerdo exactamente. Así que ese es el tema con Cuba. Ok, buenas tardes. ¿Puede una patrocinadora quitar el parol a personas que ya entraron al país por CBP One y ponérselo a otras personas? Definitivamente sí. Ok, sigo por acá. Mi mamá está esperando la cita hace 2 meses. Tiene que hacer la nueva modificación del CBP One. Eso te lo van a pedir cuando lo estés haciendo. Ok, vamos a ver. Entré con parol de 2 meses. No hice asilo político. Tuve la residencia por ajuste cubano. Quiero ir a Cuba. No sé si me lo permitan, te lo van a permitir, es lo mismo que hablábamos al principio, nadie te va a negar de que vayas a Cuba. Ahora, sé consciente de los viajes a Cuba, sé consciente que cuando te vayas a hacer la ciudadanía te van a preguntar por qué el viajeteo a un país del cual tú dijiste que estabas huyendo, y para las personas que dicen, no, yo vine por la frontera y no dije que estaba huyendo, cuando te dejaron entrar por la frontera, es porque te dejaron entrar como refugiado a este país, si no te dejan entrar, te dan una orden de deportación ahí mismo en la frontera y te viran para México. Cubano, tengo visa de turismo, ¿puedo acogerme a la ley de ajuste cubano al año de un día? Mi esposa es uruguaya, si me voy con ella, luego que tenga la residencia, ella puede tener la residencia por mí, te doy buenas noticias. Adelante, abogado. Sí, sí puedes. Y lo puedes hacer al mismo tiempo, no tienes que esperar a que ella tenga, no tienes que esperar a que tú tengas la residencia para dársela a ella. Pueden los dos mandar la aplicación al mismo tiempo, sin problema ninguno.
Así es, así que no esperes a que entonces tener tú la residencia para ponerle, no, los meten los dos a la misma vez y ella va a ser residente junto contigo. Una gran bendición, la ley de ajuste cubano. Ok, ¿qué me dice abogado sobre el parol para familiares del Army? El Parole in Place, esto es algo que siempre ha existido, esposos, hijos, derivativos, es una aplicación que se hace y se obtiene el Parole in Place. ¿Serviría para los I-220A? Por supuesto, claro que sí. Si te dan un parol, ya te abre el camino todo. Si eres cubano, Excelente, tienes residencia en la mano. excelente. La cosa es que el parol para mi hermano lo habían aprobado y ahora después que le subimos la foto te lo eliminaron. Sí, se lo negaron, capo. Eso ha pasado infinitamente. Como mismo he dicho, hasta el cansancio. Si a usted le aprueban el parol hoy, viaje lo antes posible. Usted tiene su permiso de viaje, viaje lo antes posible. ¿Por qué? Porque después se lo pueden negar. Miren a la jueza Melody, esa no esperó nada, enseguida se montó en el avión. Ok, vamos a ver, tengo un bebé de 8 meses que no tiene pasaporte. ¿Pudiera un familiar mío en Estados Unidos ponerme el parol y luego incluirlo a él cuando tenga pasaporte ya? Cuando tenga pasaporte no es incluirlo, es hacerle una petición nueva. Cada persona lleva una petición. Esto lo hemos dicho mucho. Cada persona es una petición independiente, incluyendo los bebés. Tiene que tener su propia petición. Ok, la CBP para pedir la cita se mantiene igual. Bueno, yo tengo entendido de que sí te pide esta foto. No sé exactamente en el momento que te pide esa foto, pero sí te pide una foto en tiempo real que ellos puedan verificar de que tú estás en el lugar donde dices estar. Mi hijo I-220A ya le llegó su permiso de trabajo, pero nada de la residencia. ¿Habrá alguna oportunidad de que se la den? Claro que sí, hay oportunidades, por supuesto que sí. Es que depende también de si tiene corte, si no tiene corte, depende de Exacto. muchas cosas. Depende de muchas cosas. Ok, sigo por acá. Saludos desde Cuba, un abrazo. Gracias a todos los que nos siguen desde Cuba. Yo entré con CBP One, pero no me hicieron miedo creíble. Mi corte en el 2027, 2 años de parol. ¿Puedo entrar a Cuba a ver a mi familia y mi madre y mi hija? Sí, y ya esto ya lo respondí, ya les hice el cuento de que por qué te dejan pasar por la frontera. No es por tu cara linda, no es porque ser cubano sea la cosa más grande del mundo, es porque ser cubano, ser venezolano, ser nicaragüense, significa que estás huyendo de una dictadura. Por eso estás aquí. De lo contrario, bueno, tendrías que hacer lo mismo que hace el resto de la gente de todos los países del mundo, los cuales no dejan entrar a los Estados Unidos tan fácil. Ok, seguimos, vamos a ver. Saludos, Mario Abogado. Entré hace 3 meses por CBP One. Tengo mi corte en New York, pero estoy en Texas. ¿Puedo cambiar mi dirección de corte? ¿Qué tiempo tarda la aprobación para el cambio de la corte, abogado? Depende, si lo haces bien, te la pueden cambiar en un mes y medio. Pero no es hacer el cambio de dirección de corte. Lo que tienes que hacer es una moción para cambio de venue. Venue es la localización, la corte como tal, la jurisdicción, no la jurisdicción, sino la localización de estado. Tú tienes que cambiar de pedirle que te la cambien de New York para Texas, para que te la oiga un juez de Texas. No es cambiar la dirección. Ok. Si el mes de enero hay cambio de presidente y este quita la CBP One, los que hayan aplicado y aún no les haya llegado, ¿pierden el derecho también o solo los que aplican a partir de ese momento? La pregunta sin respuesta, ¿no? Si cada cual, lo mismo de siempre, cada persona puede pensar. Yo soy de criterio que si el presidente que salga o el presidente que es reelegido mañana quita la ley de CBP o quita el parol, el que no esté en Estados Unidos aquí adentro no va a entrar. Yo, desde mi formación como periodista y por lo que sé del trabajo que he hecho en los últimos años, coincido plenamente con el abogado. Creo que si en el 5 de noviembre, depende de quién gane, cuando entre en enero a la presidencia, esa persona decide, sea un candidato u otro, decide terminar con el CBP One, ahí se acabó. O sea, no hay ninguna obligación de los Estados Unidos de dejar esa cola y que esas personas pasen. Y lo mismo pasa con el paro humanitario y lo mismo pasa con el resto de órdenes presidenciales, de órdenes ejecutivas. Recuerda que todo esto está fundamentado en una orden ejecutiva, no es una ley del Congreso. Si fuera una ley del Congreso, como la ley de ajuste, no la puedes quitar, porque es una ley. La tiene que quitar el Congreso. Pero como es una orden ejecutiva, si hay un nuevo ejecutivo o el mismo ejecutivo cambia de idea, pues la puede quitar. Okay. Por ejemplo, pieza de copia mojado. Eso mismo iba a decir yo. 12 de enero y dijo, me acuerdo, eran como las 3 y pico de la tarde, dijo, se acabó y ese pie mojado.
conocí gente y entrevisté en aquel momento gente que habían cruzado unos minutos antes y los había tomado pies secos, pies mojados. Personas unos minutos después a los que ya no había tomado pies secos, pies mojados. Ok, abogado, si soy I-220A y cierro mi corte por reunificación familiar a través de un parol, ¿puede ser? Un No. PD, eso es un prosecutorial discretion. Ok. Con un fiscal, ¿puedo luego aplicar con asilo a USCIS? Claro, y esa es mi recomendación, siempre ha sido, todas las personas que le hemos hecho esto en la oficina, siempre mi recomendación, muchas personas dicen que no, yo no quiero mi asilo, pero mi recomendación desde el punto de vista de abogado es, manda tu asilo para UCIS, número 1, porque ya nos dieron la posibilidad, y número 2, porque la I-220A no es un parol, por tanto, tu asilo sigue siendo tu mayor protección. Ok. Mira, Alejandro, tan rápido ha sido todo. Dice, buenas tardes, yo vine por parol. Es que uno se pone viejo muy rápido. Y ya me llegó la residencia. Declaré taxes. ¿Puedo ponerle parol a un familiar? Sí, claro. Ya hay tiempo para todo esto ya. Pues si el parol empezó ayer, como que dice. Oye, nos estamos poniendo viejos. Qué cosa más grande. Yani dice, buenas tardes, soy I-220A. No me presenté a la segunda cita de ICE. ¿Me puede afectar? Tengo primera corte en septiembre. Sí, claro que te puede afectar. Yo te aconsejo que le escribas un email a ICE pidiendo una nueva cita y explicando por qué no te presentaste. Ajá. Y a las personas que tienen corte, por el amor de Dios, revisen sus cortes, preséntense a sus cortes. Después andan llorando porque tienen una orden de deportación. Tan sencillo como revisar tu corte. Y aclaro esto porque tristemente nuestro país y nuestros sistemas, estoy hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, crean un estado mastodóntico que se ocupa de ti. Entonces tú le entregas tu libertad a cambio de que ellos se ocupen de todo lo demás. Y la gente no son conscientes de que tu vida es tuya y el toro tiene que agarrarlo por los cuernos. Tú. Entonces, no puedes dejar en otra persona tu responsabilidad. Si no vas a la corte, te van a poner una orden de deportación. Así que ve a la corte. Ojo con eso. La cita tiene que ser individual y perderían registro. No, la cita no tiene que ser individual, Yaliet. El tema es, puede ser las citas como las tenían en el grupo del CBP1. Lo que pasa es que todo el mundo tiene que estar ahí. Tengo una pregunta. Si un I-220A se casa con un residente que entró con parol, ¿no puede extenderle el parol a este I-220A? No, porque tenemos una entrada ilegal. Ok, y ese es otro tema también, las entradas ilegales. Vamos a ver si en el mes de enero hay un cambio. Este ya lo había leído. En mi noticia de recibo de parol humanitario, en uno de los dos lados donde aparece el nombre con los apellidos, hubo un error de uno de mis apellidos. ¿Qué consecuencia me trae esto? Que no te dejen entrar a Estados Unidos. Arregla eso. Porque Ok. si no tienes los apellidos bien, no eres tú. Ok, tengo por aquí. Buenas tardes, soy I-220A. Tengo asilo político. Ya he ido a 2 cortes. Ok. ¿Qué es la pregunta? Tienes que ir a otra corte, me imagino, si fuiste sin abogado. Dice que le están diciendo que tienen error sus papeles. Me No sé. imagino que siéntate con tu abogado que te revisen los papeles. No Si tienes sé. abogado, habla con él. Si no, llama a las oficinas y vamos a mirar tu papel. Exacto. Es que es muy complicado desde aquí poderte explicar cuáles son los errores en tus papeles. Ni siquiera hemos visto los papeles. ¿Qué proceso se hace con un menor que hace cita en CBP1 con sus abuelos? Tienes que estar consciente que si no tienen la patria potestad, si no tienen la custodia legal, que es como se llama, los van a separar, los van a llevar a un foster, que es un refugio. Ahora, no tienes que tener miedo, ahí lo van a cuidar, ahí va a estar protegido, y entonces ustedes, los padres, van a decirle al gobierno, yo soy el papá, van a establecer la guarda y cuidado, la custodia sobre el niño y se lo van a entregar. Es decir, mucha gente ha pasado por esto. Ok. Cuando se llega con parola, ¿qué tiempo se puede pedir la residencia? Si eres cubano, al año y un día. Exactamente. Al año. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. Abogado, una última pregunta. ¿Qué precio me cobra el cambio de mi corte a Nueva York? Eso tienes que llamar a las oficinas y ellos con gusto te van a decir. Ahí está el número 305-261-7000. Hola, abogado, entré por CBP1 con parol de 2 años. En enero aplico a mi residencia, pero tengo corte en el 2026. Usted me sugiere cerrar la corte antes de aplicar o después. Antes de aplicar. Mañana, Jason, mañana cierra la corte mañana. Hazle el trámite mañana mismo. Claro, hazlo lo antes posible, para que no se te olvide, porque después se te olvida y después viene la orden de deportación. Puedo cerrar una fecha de corte que está para el 2027 si tengo un parol por 2 años y bueno. Sí.
Mi hijo de 14 años le hicieron el caso aparte para el permiso de trabajo y no ha llegado en 3 meses. No pasa nada, está en tiempo todavía, ¿no? Exacto. Ok, vamos a ver. Me dijo los abogados que si no me arreglan los papeles, me pueden cerrar el asilo político. Ya te digo, es algo que tienes que hablar con tu abogado. Y otra cosa, es algo que si no tienes abogado, entonces siéntate con un abogado y que revise tu caso. Dice por aquí, ¿qué tiempo pueden dejar a un menor separado de sus padres? No sé exactamente qué tiempo. Conozco personas que le han dado semanas, una semana o unos pocos días. Enseguida te van a llamar y además cuando él vaya con sus abuelos le van a decir quiénes son ellos y ya cuando digan que es el abuelo y tal. Es un proceso y ellos ya saben cómo es. ¿Cómo hacerlo? Claro. Sí, no tengas miedo. No es algo que no sepan o que te van a separar de tu familia. No es así. Bueno, abogado, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos por aquí. Seguimos mañana. A ver si hay bases chinas mañana o no. Gracias a todos por la sintonía. No olviden suscribirse. Un abrazo. Hasta luego. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración.